Scholz, que es el presidente de la Organización Sionista Argentina, que salieron a repudiar estos dichos. Sergio, te agradezco muchísimo la comunicación. Sabino, Jorge y Rosario, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Rosario? Un saludo para todo el equipo y para los oyentes de la radio. Contanos un poquito, Sergio, qué sensación trae estos dichos y qué fue específicamente lo que dijo la expresidenta y cómo lo tomaron ustedes. La expresidenta básicamente lo que dijo es que los Hitler modernos son los que hoy acusan a los inmigrantes por la pérdida de trabajo y son los mismos que cierran fábricas, cierran comercios y demás, asimilando una situación única en la historia de la humanidad, como fue la Shoah o el Holocausto, como se lo conoce habitualmente, donde murieron 6 millones de judíos solo por ser judíos, entre otros grupos que también fueron perseguidos, a una situación de la coyuntura política nacional o eventualmente mundial, pero que nada son comparables y que lo que hacen es relativizar este suceso único en la historia de la humanidad que yo te mencionaba. Claro. ¿Jorgito? Bueno, acá estamos, muchas gracias por esta comunicación. Quería preguntarle exactamente, porque yo estuve atento al discurso y me pareció que estaba más que todo orientado a las expresiones fuertes, ¿no? Estamos con esa gran oleada de migraciones que se dirige hacia Estados Unidos por el sur, estamos con el tema de Europa y los Medio Oriente y los que se están moviendo a partir de las guerras, los peligros, y que lo tomé más por el lado de no alimentar los sentimientos de xenofobia o de racismo, por ese lado, pero claramente se sintieron agredidos, ¿no? Por traer ese ejemplo a la actualidad. Agredidos no es la palabra, pienso yo, Jorge. Sí. Creo, y tampoco creo que tenga, digamos, un paralelo con la situación de la caravana de migrantes hacia Estados Unidos, ni la situación de Medio Oriente actual, ni mucho menos. Creo que la expresidenta tuvo una expresión desafortunada en un contexto que se presta a los malos entendidos y a las situaciones equívocas. La anticumbre, lo que se desarrolló estos días en Ferro, tuvo un marco y un contexto político. La expresidenta habló durante 1 hora y media más o menos, dijo muchas cosas. Creo que en ese contexto las palabras que utilizó adquieren una dimensión que no es buena para la salud de la República y que por otro lado llaman a una confusión y a una estructura peligrosa desde la perspectiva de la xenofobia y del racismo y tantas otras cosas. No olvidemos que en los últimos días se ha hablado bastante de la triple frontera, con células del Hezbollah y de otras organizaciones terroristas, y tampoco soslayemos que en el día de ayer la barra de All Boys en un partido con Atlanta, un club de fútbol que se lo suele asociar a la comunidad judía, aunque no es real, porque algunos de los socios de Atlanta y de los hinchas de Atlanta deben ser judíos. Claro, tal vez quedó más del inicio, de cuando el primer equipo, el primer club, tal vez. ¿Cómo, perdón? Que no, digo que tal vez eso quedó más atado a los inicios de Atlanta, pero no es algo tan, que se condice con una, como dice usted, está pero que así fuera, eso no justifica la actitud y los cantos xenófobos y racistas de la hinchada de la barra brava de All Boys en el día de ayer, incitando a la violencia y llamando a matar a los judíos. Totalmente. En definitiva, aunque fuera de los inicios o de los no inicios, no guarda relación con lo que efectivamente pasó en el día de ayer. Siento que el árbitro del partido tampoco suspendió el partido como debería haberlo hecho y como indican los reglamentos de la AFA, lo cual daría una imagen casi que como que está naturalizada esa situación. En ese contexto creo que cada cosa que se dice, pensada o sin pensar, alimenta un poquito esa hoguera, y que sería bueno llamarnos un poco a la reflexión y no utilizar palabras en vano, conceptos en vano, ni relativizar sucesos luctuosos de la historia de la humanidad.
La Shoah fue uno de ellos, el Holocausto, donde 6 millones de personas fueron perseguidas solo por ser judías, donde la maquinaria de un país y de la maquinaria del Tercer Reich se puso en marcha con el fin único y exclusivo de destruir y extinguir a un grupo humano, los judíos, y a otros grupos minoritarios también. Vos sabés, Sergio, que hace tan solo 2 meses estuve en Israel y ahí pude visitar como le digo yo, quizás ustedes le dicen de otra manera, pero el Museo del Holocausto. Sinceramente, quedás completamente, porque uno se informa de esas cosas a través de libros, películas y demás. Para ir al caso tenemos, no sé, por ejemplo, hay muchas películas muy conocidas que hablan de esa situación, no sé, La vida es bella, por ejemplo, ahora digamos la más conocida. Pero cuando lo ves ahí, ves la cantidad, me acuerdo de esa pila de zapatos que era interminable, los huesos, los videos, los discursos, y sinceramente yo no soy judía, pero sinceramente yo quedé completamente petrificada, no podía entender cómo se había hecho eso, cómo alguien podía lograr todo eso. Entonces no me quiero ni imaginar si yo quedé impactada por semejante hecho, cómo les debe doler a ustedes que después de tanto tiempo se siga hablando de eso y sigan poniéndolos de esa manera, ¿no? Y que alguien de tanta importancia como la presidenta, la expresidenta de Argentina, haga referencia de eso de una forma tan, para mí, pecó de inocente, qué sé yo, es como que uno tiende a decir esas palabras y no mide las consecuencias que puede llegar a tener, pero es algo muy doloroso para todos los judíos y para toda la comunidad que se esté hablando de eso y que lo comparen de semejante manera, sobre todo en un momento de Argentina y del país y del mundo en donde estamos lejos de todo eso. Entonces que lo comparen, es como que cuando dicen que Macri es la dictadura, estamos lejos de ser eso, pero creo que no miden las palabras al decirlo, perdón la extensión, pero es un pensamiento mío que lo fui razonando a medida que lo iba diciendo. Bueno, Rosario, casi que no tengo que agregar nada a todo lo que vos dijiste. Fuiste muy clara y muy específica y lo pudiste relatar y hablar con absoluta claridad lo que a vos te genera. Yo no diría que es dolor lo que nos genera a los judíos, o mejor dicho, no me voy a robar representaciones que no tengo, pero como judío no me genera dolor, me genera preocupación. Claro. Porque la base que la historia no se repita es no olvidar y poner las cosas en su justa dimensión. Dicen que cuando uno quiere hablar de algo siempre ve que el jardín del vecino es más verde que el jardín de uno, ¿no es cierto? Entonces yo tiendo a separar las cosas y no pretender que la mayor tragedia del mundo, las peores tragedias nos pasan a los judíos porque somos judíos, pero sí tengo que decir que el Holocausto, la Shoah y el régimen nazi fueron eventos únicos en la historia de la humanidad, únicos que no deben volver a repetirse, donde los judíos fuimos perseguidos solo por ser judíos, por ninguna otra razón. La expresidenta pudo haberse equivocado en lo que dijo y le damos la derecha que tal vez no lo piense, tal vez en la efusividad de un discurso al cual ella le puso una energía especial, se equivocó y dijo algo que no pensaba, que no quiere decir ni nada. Bueno, pues puede pedir disculpas, ella no tiene que pedir permiso para salir en los medios y para decir, bueno, me equivoqué en esto, no quise decir esto, podría decirlo, pero creo que por ahora no lo ha dicho, y que realmente esto es un motivo de preocupación. Puedo insistir en un momento especial del mundo, de la Argentina, donde el terrorismo está acechando en cada lugar y se aprovecha de cada cosa y de cada situación, y lo tenemos acá muy cerquita en la triple frontera, presente con sus negocios y sus tráficos, donde hay una cultura del fútbol que en muchas ocasiones utiliza el antisemitismo y la judeofobia como herramienta de agresión al rival, y donde yo creo que es necesario poner una voz de calma y llamar a la reflexión para evitar situaciones violentas, racistas y xenófobas. Bien, Xavi.
Bueno, ¿qué tal? Sabino Mostacho le habla. Yo quería, gracias, quería consultarle acerca de cómo ve la relación de Israel con la Argentina en un contexto en el cual en Israel hay una cierta crisis política porque la coalición de gobierno se está rompiendo, se habla de elecciones anticipadas. ¿Cómo ve usted la relación de Israel con Argentina y con otros países de América Latina, teniendo en cuenta ahora los cambios de gobierno que va a haber en Brasil o en México, por ejemplo? La relación del Estado de Israel con la República Argentina ha sido históricamente buena y históricamente amistosa. En la Argentina vive la mayor colectividad judía de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo. Estamos entre las 6 comunidades más grandes de judíos del mundo, y tradicionalmente se ha tenido una relación excelente de amistad que ha sufrido altibajos como sufren las relaciones entre los países. En Latinoamérica no es muy diferente, a excepción de las relaciones que los últimos años se han generado de un modo ríspido y diría yo hasta belicoso de parte de Venezuela y de Bolivia, pero en general las relaciones del Estado de Israel con la Argentina y con Latinoamérica en general han sido buenas, muy buenas. Y están atravesando un buen momento de cooperación y de actividad fructífera. Sin ir más lejos, el gobernador de la provincia de Tucumán estuvo la semana pasada en Israel firmando acuerdos de cooperación con universidades, centros médicos de salud y demás que le van a venir muy bien a la Argentina y también le van a venir bien al Estado de Israel. Respecto a la crisis política en Israel, bueno, Israel es un país parlamentario donde es habitual esto de los cambios anticipados de gobierno, la formación y ruptura de las coaliciones gobernantes. De todos modos, por el momento, por lo que tengo entendido y pude mantener en contacto con gente con la que hablo diariamente en Israel, la coalición de gobierno por ahora va a seguir, aún con sus vaivenes, va a seguir tal cual. No está previsto llamar a elecciones anticipadas, con lo cual las elecciones serían en noviembre del año próximo y no en marzo como se barajaba los últimos días. Al mismo tiempo decían, Sergio, que desde allá van a ayudar mucho con la inteligencia y los posibles ataques con lo que respecta al G20. ¿Estás al tanto de eso? ¿Nos puedes contar algo? No tengo información especial al respecto. Lo que tengo entendido, y me parece que está bien, es que los servicios de inteligencia de los países democráticos y libres funcionan en contacto permanente y que tienen intercambios y que unos comparten con otros determinadas informaciones que pueden servir en este mundo globalizado donde el terrorismo está al acecho en todos lados. Así que supongo que lo que funcionará en ese contexto. Claro, al mismo tiempo Israel, bueno, doy fe porque estuve ahí, lo que es el servicio de inteligencia, lo que es la tecnología, y al mismo tiempo es un lugar donde está permanentemente en guerra, donde haces un paso de más y prácticamente, me pasó, vi los aviones como estaban a punto de ir a atacar, te pasaban por arriba de la cabeza, que uno piensa que quizás eso no existe, sí existe, sucede en ese lugar. Entonces de cierta manera me parece bien que desde ese lugar que están lamentablemente acostumbrados a eso, ayuden a tratar de evitar un posible ataque, ya que sería prácticamente una declaración de guerra, porque lo que decíamos en una entrevista recién hace minutos, el hecho de que no suceda nada es la buena noticia y es lo que tiene que suceder, o sea, que se prevenga cualquier posible ataque, sea desde redes sociales, desde una amenaza o lo que sea. A mí me gustaría poder decir dos cositas sobre lo que vos fuiste aportando a partir de tu estadía reciente en Israel. El primer concepto es que Israel no puede parecer, pero no vive en un estado de guerra constante, porque actualmente no hay guerra. El conflicto es lo permanente, el conflicto
que algunos piensan que es territorial y que para mí no lo es un conflicto religioso con el mundo árabe y con los palestinos, es un conflicto permanente, lo cual no quiere decir que todo el tiempo se esté en guerra. Bueno, te pido disculpas, entonces no. Eso es cuestión de perspectiva, no estoy diciendo que nadie está equivocado. No, me ha pasado de estar prácticamente en la frontera donde ahí se veían, digo, y esos aviones, está más presente el conflicto. Claro. Está más presente. Exacto, yo llegué ahí y me decía, ¿y eso que está sucediendo ahí? Me dice, mira, son los aviones y en este momento están habilitados porque es un horario donde no hay siesta y lo que están haciendo están practicando un posible, o sea que practican en el aire y decís, wow, es una locura. Lo que sucede también cuando he ido al Muro de los Lamentos y demás es que ves a todos los jóvenes con los uniformes, con las armas, y a uno que vive acá que no está país no está acostumbrado. Claro, eso es lo que me pasa, que yo me quedaba viendo y digo, wow, pero tiene 15 años esa nena o ese chico, y me resulta que yo sinceramente lo describí como viajar en el tiempo, y es como lo que te cuentan, es una locura estar viviendo eso, más allá de las creencias, de lo religioso, de lo que es la cultura, que para ellos es normal, se deben al país y es su país, está hecho de esa manera, pero yo que lo viví de otra manera desde acá, que no estoy acostumbrada a eso, sinceramente lo vi como algo de guerra. Por eso también te pido disculpas, porque es mi punto de vista. No, está bien, no estoy, vuelvo a insistir, no es una crítica ni nada que se le parezca, es simplemente un aporte de una perspectiva distinta. Israel es un país muy diverso, donde las minorías tienen los mismos derechos que que las mayorías, donde la Knesset, y que es el Parlamento del Estado de Israel, se encuentra formado también por parlamentarios de origen árabe que tienen su voz, tienen su voto y tienen y se hacen escuchar habitualmente, donde hay una importante cantidad de cristianos, donde los árabes son un grupo muy grande y muy fuerte, donde existen los drusos también, que todos conviven con todos y no pasa nada. O sea, de hecho, cuando estás yo volví de Israel hace 2 semanas, igual que vos más o menos, y no dejo de asombrarme cómo aún en el conflicto que estábamos mencionando, la vida diaria transcurre por las calles de Jerusalén, o por las calles de Tel Aviv, o por cualquier ciudad israelí. Haifa, por ejemplo, que tiene una importantísima comunidad árabe, y la vida transcurre y se viaja en el mismo transporte público, se ocupa los mismos restaurantes, se asiste a los mismos hospitales, se comparten las universidades. Tal cual. No existe diferencias sociales, étnicas ni religiosas. No, tal cual, y todos conviven con todos, Sergio. Y me pasó que cuando fui a la Ciudad Vieja, te das cuenta simplemente que cambiaba por la arquitectura. Simplemente es eso. Lo único que te das cuenta. Tal cual. Para mí eso es interesantísimo y habla de una sociedad que definitivamente puede que esté en conflicto permanente, pero que tiene un camino de salida, fundamentalmente porque los habitantes los ciudadanos israelíes, sean del origen religioso que sean, tienen una vocación natural por la paz y pretenden la paz. Exacto. Sergio, no sé si querés agregar algo más en todo esto, pero sinceramente me pareció interesantísimo, y obviamente te invito a cuando hablemos un poco más del Medio Oriente, de Israel y toda la cultura y todo lo que conlleva, podamos charlar un poco más en profundidad de todo esto. Bueno, a disposición, Rosario, y a todo el equipo. Para nosotros es importante siempre, yo presido una federación que es la Organización Sionista Argentina, que se ocupa específicamente de temas de sionismo. El sionismo es el movimiento político que trabajó históricamente en la restauración del Estado de Israel en su tierra ancestral, lo cual empezó a suceder en 1897 con el primer Congreso Sionista en Basilea, y que se materializó en 1948 con la creación del Estado de Israel, restaurado en el mismo lugar donde existió, donde vivimos los judíos por 3.000 años aproximadamente. En ese contexto, los avatares de la historia nos llevaron por diferentes recorridos. Uno de esos recorridos, el más luctuoso en la historia del pueblo judío, y creo yo de la humanidad, fue
la Shoah, el Holocausto, y la dimensión exacta y justa de lo que sucedió es lo que va a permitir que eso no vuelva a repetirse, que no vuelva a suceder de nuevo. Entonces convoco a los líderes políticos del país, sean del partido que sean y de la idea que tengan, a ponerlo en su justa dimensión y no utilizarlo en la mezquindad política de la coyuntura. Eso es lo que va a garantizar que en el futuro no vuelva a repetirse. Tal cual, Sergio, te agradezco muchísimo tus palabras y por sobre todo el respeto y la claridad con lo que transmitís todo esto. Así que serás bienvenido en un futuro programa. Un gusto, Rosario, y un saludo a toda la audiencia. Ahí estaba Sergio Pitholtz, presidente de la organización sionista.